Amoroso Padre Celestial, Rey de gloria y de grande misericordia, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Yeshua, nuestro Yahweh, nuestro Dios eterno, nuestro Emmanuel, nuestro Dios fuerte, Padre eterno, tú eres, Señor. Te damos gracias por este hermoso día de sábado y te damos gracias por tu glorioso amor, por el amor con que nos has amado desde siempre, desde antes de la fundación del mundo, por el amor que nos tuviste para hacer este mundo a pesar de todo lo que habría de pasar en él. Señor, te alabo y glorifico tu nombre y te ruego que tú en mí y yo en ti, que podamos ser uno y que esta mañana tú descubras a tu enemigo, descubras tus verdades en tu palabra y que tu pueblo pueda ser abierto sus ojos y que tus hijos, Señor, los que han de escuchar este llamado alrededor de todo el mundo, que puedan llegar, que puedan abrir sus corazones y sus ojos a ti. Te exalto, mi Padre, exalto tu santísimo nombre, mi Señor Yahweh, Yeshua, en tu nombre glorioso. Amén. Muy buenos días, mis hermanas y mis hermanos. En esta mañana vamos a estudiar lo que es la abominación desoladora, porque la copa que tiene esta mujer está llena, dice la escritura, como vimos, de todas las abominaciones de su fornicación. El Señor Yeshua nos advirtió en el libro de Mateo, en el capítulo 24, acerca de la abominación desoladora. ¿Qué es lo que el profeta Daniel, porque el Señor Jesús cita al profeta Daniel cuando habla de la abominación desoladora? Entonces nosotros tenemos que entender qué es la abominación desoladora para que podamos comprender los eventos finales en relación con la ramera, porque ella es la que tiene la copa de las abominaciones, la copa de todas las abominaciones de su fornicación. Ella es la causante de la abominación desoladora. Entonces ella es el fortress, como vimos la semana pasada, los días pasados, que es la fortaleza, ¿verdad?, de espíritus inmundos. Es el papado, es el lugar donde están metidos los demonios. Realmente, literalmente, así lo dice la escritura. El Señor Yeshua habla de esta abominación desoladora. El Señor Jesús hacía cita de Daniel, pero quiero que ustedes vean cómo es que este poder papal actuará al final. Tomará acción contra el pacto santo, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Y fíjense bien, cómo esto es lo que viene a ser la abominación desoladora, porque aquí está hablando, toma acción contra el pacto santo. Por eso es que estudiamos el pacto santo anteriormente, porque está completamente ligado con la abominación desoladora. Y ustedes dirán, los mandamientos. Y sí, los mandamientos, como estudiamos, es el contrato, es la parte nuestra. Pero el pacto era que Dios era nuestro Dios y nosotros su pueblo. Pero el pacto santo fue sellado con la sangre del Cordero de Gloria, de nuestro Señor Yeshua. De manera que tiene que ver con la ofrenda quemada que tomó para sí mismo, que como dice, vamos a leer enseguida, y tiene que ver con la intercesión del Señor en el santuario celestial, con nuestro sumo sacerdote Yeshua. Tomar acción contra el pacto santo quita el continuo sacrificio, quita la ofrenda quemada, dice la versión judía, y pone la abominación desoladora. Habiendo tomado en sí para ellos el significado del continuo sacrificio, del sacrificio de la ofrenda que significaba nuestro Señor Yeshua, ellos ponen en su lugar
la abominación desoladora. Digo ellos porque es el papado, ¿verdad? La iglesia es simbolizada por la mujer, pero el poder real que rige toda la iglesia popular católica es el papado. Es el poder político, es una nación en una pequeña ciudad. Solo era una introducción para poder que ustedes puedan ver a dónde vamos. La profecía que Yahweh Dios dio a Daniel por medio de sus ángeles nos muestra el movimiento de las naciones. Daniel capítulo 2 comienza y después capítulo 8 la expande y luego el 9 la expande y luego el 11, como leímos, lo explica completamente. El pueblo judío estaba en cautiverio y ustedes pueden encontrar todo esto pueden leer el libro de Daniel y verán como que ellos estaban cautivos por Babilonia por causa de su idolatría. Eso lo pueden leer en el libro de Ezequiel. En Daniel 2:27, el rey Nabucodonosor de Babilonia, Dios le dio un sueño. Y él estaba todo turbado, despertó asustado por la grandiosidad del sueño, pero cuando se sentó y lo quiso recordar a qué había soñado, no pudo, simplemente no pudo, así que mandó llamar a todos los astrólogos y adivinos de su reino y nadie pudo decirle el sueño, porque ellos decían, dinos el sueño y te damos la interpretación. Pero él decía, no, me tienen que dar el sueño y la interpretación. Y no había quien le dijera el sueño si no sabían, imagínense. Daniel ni cuenta se había dado, pero el rey mandó matar a todos los sabios, agarrarlos todos para matarlos. Y pues Daniel era un sabio. Daniel era hijo del Dios Altísimo, era más que sabio, ¿verdad? Así que tenía en él el Espíritu del Señor. Le dijo al capitán Arioc del ejército, ¿verdad? No los mates, déjame orar, preguntar a Dios, orar al Señor y Él me dará qué es el sueño. Así que así fue, Daniel oró al Señor y el Señor le reveló el sueño. Así que entonces lo llevaron al rey y el rey le dijo, así que tú puedes decirme el sueño y las palabras hermosas de Daniel. Así que Daniel respondió delante del rey y dijo, el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar, ¿verdad? Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer al cabo de días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Y ya empieza Daniel a relatarle el sueño de la estatua. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. Y esta es la imagen. Daniel explica, ¿verdad? Tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Después de ti vendrá otro reino menor y es el rey, y sabemos por la historia y por la Biblia que lo dice, ¿verdad? Que los medos y los persas conquistaron Babilonia, pero después viene otro reino que es el de bronce y viene el reinado de Grecia que tomó Medo-Persia y después el cuarto reino viene Roma, que es un reino de hierro. Esta es la nación romana, el reino de hierro. Pero al último de este reinado de hierro, que es Roma, que Roma estuvo vigente todavía hasta después de nuestro Señor Jesucristo, los pies y los dedos de los pies eran de barro con hierro, mezclados con hierro. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con manos, la cual hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Eso no lo vimos en la estatua que pusimos, pero el rey soñó que una grande roca venía del cielo y daba con ímpetu en los pies de la estatua y la hizo pedazos. Y así que aquí le dice, empieza a decir, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, la potencia, la fortaleza y la majestad. Después de él se levantaría otro reino menor que tú, otro tercer reino de bronce, el cual se enseñoreará de toda la tierra.
el Señor le dice, y el cuarto reino será fuerte como el hierro desmenuza, doma todas las cosas, quebranta todas las cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero, en parte de hierro, el reino será dividido, y habrá en él algo de fortaleza, de la manera que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Los dedos de los pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. En parte el reino será fuerte y en parte será frágil. Y en cuanto a aquello que viste del hierro mezclado con tiesto de barro, se mezclarán con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En el tiempo de estos reyes, en el tiempo final de los dedos de los pies, el Dios de los cielos asentará un reino el cual nunca será destruido, y el reino no será dejado a otro pueblo, mas romperá en pedazos y consumirá todos esos reinos, y este reino permanecerá para siempre. Es el reino del Mesías, es el reino final, ¿verdad? El reino de nuestro Padre Altísimo, de nuestro Dios, de su Mesías. Así que, como viste la roca que fue cortada de la montaña sin mano, que rompió pedazos el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios del cielo ha hecho conocer al rey lo que ha de venir de ahora en adelante. El sueño es verdadero y la interpretación es segura. Vamos ahora a la estatua nuevamente. Vimos entonces, recordamos, Babilonia, medos y persas, Grecia, Roma política, Roma como nación. Y estas son cuando se divide el imperio romano. Después nosotros, la historia puede confirmarnos que el imperio romano se dividió en 10 naciones bárbaras, ¿verdad? Que invadieron Roma y en realidad el reino se dividió en 10. Por eso es que la bestia que aparece en Daniel 7, que es donde Dios le da la profecía a Daniel, otra vez de las naciones, pero ahora se la da con bestias. Y no vamos a ver todas las bestias de los primeros reinos, solamente la bestia espantosa que tiene que ver con Roma, porque de ahí es que vamos a partir. En Daniel 7 consta de 4 bestias que son los mismos reinos. Vemos que Roma fue dividida, por eso es que la bestia tiene 10 cuernos. De estos 10 se quebraron 3 cuernos, quedaron 7 que fueron la base para las naciones europeas de nuestro tiempo. Eso fue lo que pasó con el Imperio Romano. Roma papal, en la Ciudad del Vaticano, es el reino que estará vigente hasta el tiempo del fin. Es una nación religiosa. La Ciudad del Vaticano es el reino que estará vigente hasta el tiempo del fin. Por eso la lucha del Papa por la unificación mundial, porque esa ha sido su meta, lograr el dominio mundial. Este poder es el culpable de la abominación desoladora que nos advirtió nuestro Señor Yeshua. Las blasfemias abominables que asolan el santuario de Dios. Asolan, fíjense bien, el santuario de Dios, porque habla contra Dios, contra su santuario, contra el pacto, contra la ofrenda quemada. Él cambió todo y vamos a ver ahora. Así que todo lo que este poder ha hecho contra Dios y su santuario en el pasado y el presente, esto es lo que es la abominación. La destrucción del templo, esto fue el inicio por lo que es la abominación desoladora, como lo vamos a ver ahora. Este poder, esta iglesia católica, y no es ningún secreto, no puedo traer tanto, pero existen registros y si alguien los quiere se los puedo poner o hacer un tema de puros registros de ella, porque es innumerables las cantidades y las afirmaciones que ellos mismos han hecho acerca de su poder, pretendido poder, para cambiar la ley de Dios o para hacer cualquier cambio que tenga que ver con la fe, porque ellos se consideran los descendientes de Pedro y el Papa pues se considera vicario de Cristo, así que se supone que está tomando el papel de Melquisedec,
nuestro sumo sacerdote bajo la orden de Melquisedec. Ustedes se imaginan. Por ejemplo, yo les decía de mi abuelita, desde antes decía, el Papa es Dios en la tierra, porque para ellos la palabra del Papa es final. Ellos dicen que hasta Dios está sujeto a ellos, porque ellos tienen el poder de hacer que Dios se convierta en carne y en el vino, la sangre de Yeshua, y entonces se la dan a los feligreses. Así que vamos adelante. Cambios en la ley de Dios. Los 10 mandamientos. Estos 2 tablas, este según el Catecismo del 92 y este según la Santa Biblia y según el pueblo cristiano que ama los mandamientos de Dios. Bien, esto es como el cristiano pone los 10 mandamientos, y este es como el católico pone los 10, romano pone los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, el primer mandamiento. No dice así, ¿verdad? Eso es solamente, esto ha sido cambiado. El segundo mandamiento, no te harás imagen, no te inclinarás a ella. En realidad es grande el mandamiento. Fue quitado, fue eliminado. En su lugar se hicieron 2 del 10º mandamiento, que dice no codiciarás, para hacer los 10. Pero la primera tabla son 4 mandamientos que tienen que ver con Dios. Este fue quitado, y luego el tercero, no tomarás su santo nombre en vano, como si no existiera, porque todo lo que ha hecho este poder en realidad es blasfemar el nombre del Señor. Así que ahí lo tiene, pero en realidad es como si no estuviera. Y luego viene, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Es el 4º mandamiento de los mandamientos de Dios. Éxodo 20, ¿verdad? Y si entonces, ¿qué dice Roma? Lo sustituyó por santificarás las fiestas. Nosotros vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque los que aman los mandamientos de Dios dicen, es que solamente cambió el sábado por el domingo porque ese es el día de guardar para Roma, el día del sol. Pero no es solamente eso. Fíjese bien, santificaron las fiestas, partieron el último para hacer 10. Vimos que eliminó sustituyó el sábado, eliminó el segundo, cambió el primero y dobló el 10º. Quitó el 4º y lo sustituyó por santificarás las fiestas. Eso es lo que hizo Roma. Y las fiestas no es solamente un día como los que amamos los mandamientos de Dios hemos predicado por mucho tiempo. Las fiestas ceremoniales del Señor, las fiestas ceremoniales, nosotros hemos separado las fiestas ceremoniales y el guardo del sábado, porque la Biblia hace una separación natural. El sábado es de observancia semanal, las fiestas son fiestas ceremoniales. Roma sustituyó las fiestas ordenadas por el Señor para poner sus fiestas idólatras. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa es la forma en que el cristiano que ama los mandamientos de Dios cita el mandamiento número 1. Cambios en la ley de Dios. Hablará palabras contra el Altísimo. Daniel 7:23, el cuerno pequeño, el papado romano. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos. Algunas personas dicen es que cambió el calendario o las observancias del sábado. Los tiempos se refiere lo mismo que son santificar a las fiestas. Las fiestas, este es lo que yo entiendo de esto, que los tiempos tienen que ver con los tiempos de las observancias religiosas que Dios había ordenado como fiestas de guardar, porque todas tienen que ver con eventos que suceden en el santuario, sucedían en el santuario levita, y el apóstol San Pablo declara que estas fiestas declaran cosas que han de venir también. Entonces cambian los tiempos, la ley, y los santos son entregados en sus manos,
por tiempos y medio tiempo. Fue tan sangriento de la persecución, pero vamos a ver todavía más acerca de todo esto. Entonces en los mandamientos eliminaron el segundo para ser libres en la idolatría que ellos tienen en su copa, para poder hacer imágenes de bulto, para poder adorarlas, para poder poner cualquiera persona, erigirla como santo y ser adorado. Increíble que hasta Constantino es adorado. El cuarto mandamiento acerca de santificar el sábado de Dios lo sustituyó, y eso es lo que vimos allá. Roma lo sustituyó por santificarás las fiestas. Vinieron a sustituir las ordenanzas en cuanto a la observancia del sábado santo, así como las fiestas ceremoniales que Dios instituyó. Astutamente es hecho esto porque sabemos bien que cambió el sábado de Dios por el domingo, que ha sido dedicado a la adoración del sol. Las fiestas ceremoniales designan eventos importantes relacionados con la verdad de salvación, relacionadas con el santuario de Dios. El sábado, dice, lo sustituyó, lo cambió por santificarán las fiestas. ¿Por qué las fiestas? Porque el pueblo estaba acostumbrado a guardar las fiestas. La iglesia primera fue de judíos, ellos guardaban las fiestas. Pablo mismo guardaba las fiestas. Y eso lo podemos ver, aunque ahora lo han puesto en otro marco, pero la Biblia es clara y lo podemos demostrar. Un repaso de lo que vimos la vez pasada. El establecimiento del pacto eterno es entre Dios y su pueblo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Que Dios nos da su pacto para ser nuestro Dios, nosotros su pueblo. El pacto es hecho con el Dios del Antiguo Testamento, con Yahweh, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Moisés, el único Dios, como Dios se anuncia a sí mismo. Los mandamientos son el contrato promisorio de que si somos fieles a los mandamientos estaremos dentro del pacto eterno. O sea que es nuestra condición del pacto. Sin embargo, el pacto en sí mismo establece que Yahweh será nuestro único Dios y nosotros seremos su pueblo, que le amaremos, le adoraremos, le serviremos, le obedeceremos solamente a Él. Si nada hubiera cambiado y se estuviera adorando el mismo Dios, entonces no habría la lucha que hay entre cristianos que dicen, oh, es que los 10 mandamientos son la ley de Moisés. No habría esto, porque precisamente vamos a ver cómo es que empiezan los mandamientos, ¿verdad? Aquí vemos el catecismo, la Santa Biblia, como el catecismo y como lo ven la mayoría de los cristianos y como lo dice la Escritura. Aquí yo no pude conseguir uno de estos, o ponerlo amarillito, pero aquí está solamente la primera parte, porque toda esta no fue alterada, aunque este fue partido en dos. El 10º, la lucha de este poder es contra Dios, porque hemos estudiado que su deseo es ser como Dios, tener su trono, así que tiene sus propias leyes, sus propios designios, sus propias fiestas, sus propios dioses. Entonces, al cambiar la ley de Dios, pretendiendo guardar la ley de Dios, porque todo lo hace tapado bajo el nombre de Dios, pero es otro Dios, es Él. La ley de Yahweh acerca de sí mismo como fue dada en Sinaí. Éxodo 21. Y habló Yahweh todas estas palabras diciendo, ¿quién habló? Yahweh el Padre, Dios. Dice, yo soy Yahweh tu Dios. ¿Quién es? Si la ley de Dios enseñara como Dios la dio, no habría de que la ley de Moisés, porque aquí clarito dice, yo soy Yahweh tu Dios. Y entonces empieza a dar su ley. No tendrás dioses ajenos. ¿Dónde? Delante de mí. Porque, o a mi lado, como hemos estudiado, porque dice, yo soy Yahweh tu Dios. No hay nadie más, y lo hemos estudiado, que no hay otro a su lado, no hay otro. Si hubiera habido otro Dios en el pasado, hubiera sido manifestado, pero no había otro Dios. Yo soy Yahweh tu Dios, dice la palabra.
¿Qué dice este? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿A cuál Dios? Ellos aman al Dios que predican. Al Dios no al Dios que predican, sino al Dios oculto en lo que predican. Los cristianos que aman los mandamientos de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ¿delante de quién? ¿Delante de quién? Han minimizado el impacto que causa. Yo soy Yahweh tu Dios. Y habló Yahweh todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Dios. Si aquí dijera, yo soy Yahweh tu Dios, y habló Dios estas cosas, yo soy Yahweh tu Dios, entonces estaría bien esa parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque identificamos el pacto, e identificamos al Dios del pacto. Este es solamente el documento. Esto quiere decir, son las reglas del pacto. Es como nos mantenemos en el pacto. Nos mantenemos en el pacto si Yahweh es nuestro Dios. Nos mantenemos en el pacto si no hacemos ninguna imagen, no nos ponemos a pensar, es que acá existe uno y otro y otro. No hacemos imagen de nadie que está en el cielo. No nos inclinamos ante nadie, ningún otro Dios o estatua o ídolo. Y nos mantenemos en el pacto porque Yahweh es nuestro Dios. No tomamos el nombre de Yahweh en vano porque Yahweh es santo y celoso. Yahweh nuestro Dios. ¿Se fijan cómo el pacto se refiere a Dios en todo? Acuérdate del sábado para santificarlo. Tenemos que guardar el día donde el Señor reposó de su creación, porque eso nos recuerda que Él es el Dios, nuestro Dios, Yahweh nuestro Dios, el creador de todo lo que existe. Estamos nosotros honrando al Dios del pacto, porque Él dice, yo soy Yahweh tu Dios. Yo soy Yahweh tu Dios. Y fíjense, mis hermanos, como cada mandamiento, cada uno dice, está firmado. Fíjense bien, yo soy Yahweh tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Yahweh tu Dios. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, etc. Porque dice, yo soy Yahweh tu Dios. No tomarás el nombre ¿de quién? Yahweh tu Dios en vano. ¿Verdad? Yahweh no dará por inocente al que tomare su nombre en vano, pero dice, Yahweh tu Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo ¿para quién? Yahweh tu Dios. Está firmado por el Señor. La ley de Dios está firmada por Yahweh, nuestro Dios, el dador del pacto. Por eso es que esta ley también está corta. Nosotros tenemos que comprender que Yahweh, el Padre, es nuestro Dios y es el dador del pacto. Él es el que nos dio el pacto. Nosotros somos cristianos de toda la Biblia. No somos cristianos del Nuevo Testamento y dejamos el Antiguo, ni del Antiguo y dejamos el Nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia es todo un documento de muchos libros. Pero fue escrita, es un todo y debemos entenderla toda. Así que vamos ahora, después de ver esta parte, vamos a seguir con esto. Fíjense bien, ustedes en su casita lean Deuteronomio 5. Deuteronomio 5, Moisés vuelve a repetir los 10 mandamientos. Y ahí los da todos los 10 mandamientos. Léanlo. Yo solo voy a citarles parte del 6, porque el Señor, ¿verdad? Que es el que da la escritura y inspira a los hombres con su presencia, su espíritu en ellos. Él creyó a bien dejarnos y confirmarnos la parte de la ley de Dios que tiene que ver con Dios. Vamos a ver, ¿se acuerdan los primeros 4 mandamientos? Deuteronomio capítulo 6 dice, estos pues son los mandamientos
estatutos y decretos. Pero vamos a estudiar solamente lo que tiene que ver con su persona. Pero para que ustedes vean que los mandamientos, estatutos y decretos son dados directamente por Yahweh. ¿Ok? ¿Que Yahweh quién? Nuestro Dios. Firmado. Nuestro Dios. Que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra en la cual vosotros vais para tomarla. Para que temas a quién? A Yahweh, tu Dios. Firmado. Temer a Dios. Firmado. Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Se fijan, los mandamientos son para nuestro bien, porque estamos dentro del pacto y nuestros días serán como la eternidad, porque pertenecemos al Dios eterno cuando estamos en el pacto. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Yahweh, el Dios de tus padres. Así que Yahweh nuestro Dios es el Yahweh de los padres primeros, de Abraham, Isaac, Jacob, y que Él es nuestro Dios también, porque estamos en el mismo pacto. Que el nuevo pacto, vamos a ver todo esto. Sigue adelante, Deuteronomios 6. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. ¿Cuántos son? Uno, un solo Dios verdadero. Dice, pero es que ahí no había venido Yeshua, no había venido Jesucristo. Nosotros tenemos que entender la Biblia como Él la dice. Si Él dice que es uno, sigue siendo uno, porque mismo Jesús dijo que Dios es uno. El no entender la verdad del Padre y del Hijo, como la hemos estado estudiando en el pasado, trajo toda esta confusión. Y Roma es la culpable de esto. Con la gracia del Señor vamos a mostrar eso, porque el Señor nos va a dar la gracia de verla, de que ustedes la vean. Amarás a Yahweh tu Dios, firmado, ¿verdad? Cada mandamiento, fíjense bien. Oye, Jehová nuestro Dios, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón, tu alma y con todas tus fuerzas. ¿A quién vamos a amar? A Dios con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas. ¿Y a quién vamos a enseñar? Nuestros hijos, nuestras familias. Esta verdad de que Yahweh es nuestro Dios debe estar en nuestras casas, en los frontales, debe ir con nosotros donde vamos, debemos tenerlo en la frente. Todo mundo debe saber quién es nuestro Dios, porque nos llamamos de Él. Somos de Él por un pacto eterno. Dice, las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Cuando Yahweh tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que le daría, en ciudades grandes y buenas que no edificaste, casas llenas de todo bien que no llenaste, cisternas cavadas que no cavaste, viñas, olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, como está la generación de este tiempo en los lugares donde hay. Dice, cuídate de no olvidarte de Yahweh, ¿verdad? Yahweh, no te olvides de tu Dios, no te olvides de quien te dio el pacto, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Yahweh tu Dios, fíjense bien cómo está afirmado, a Yahweh tu Dios temerás, a Él solo servirás, por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, los dioses de la ramera. No andarás atrás de ellos, no tendrás nada que ver con sus doctrinas, porque el Dios celoso, Yahweh tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de ¿quién? Yahweh tu Dios otra vez, contra ti te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Yahweh vuestro Dios, como lo tentasteis en Masa,
guardar cuidadosamente los mandamientos de Yahweh nuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos, sus mandamientos, testimonios y estatutos que te ha mandado. Hermanos, ¿está claro o no está claro lo que quiere decir la ley de Dios? Lo que significa estar en el pacto del Señor. Cuando el Señor ha firmado cada verso, cada parte, cada mandamiento con Yahweh tu Dios, Yahweh vuestro Dios, Yahweh tu Dios. El Señor sabía que nos íbamos a olvidar, no solo del sábado. Todavía el sábado dice, acuérdate, porque el sábado está completamente torcido por Roma. Pero este mandamiento de adorar a nuestro único Dios verdadero está más que torcido también. Pero la cristiandad no lo vio. No lo vieron ni siquiera al terminar la profecía de los 2300 años. La razón y la intención al guardar los mandamientos y decretos del Señor, nuestro Dios, es precisamente para que no nos olvidáramos de quién es nuestro Dios. Para que le temamos, le amemos con todo el corazón. Cuando conocemos la grandeza de su amor y su poder, esa es la intención de los 10 mandamientos. Yahweh sabía que el demonio lucharía por hacerse el Dios del mundo. Él conoce las aspiraciones del enemigo de asumir el trono por medio de este poder romano. El demonio y sus ángeles malignos, que como vimos, están habitando Roma, papal es la fortaleza de ellos, se empeñaron en hacer desaparecer el nombre de Yahweh, el nombre de Dios de nuestras Biblias, quitar todo rastro de Yahweh. Pero el pueblo de Dios del fin sabrá su nombre y conocerá a su Dios. Eso está escrito. Este es el poder papal. Este es los que se hacen como Dios. Un trono blanco, ¿verdad? Como el gran trono blanco del Señor. Ni siquiera, ¿verdad? Pero ellos pretenden que son como Dios en la tierra. Así que los papas tienen su gran trono blanco donde se sientan como Dios. Este es el cuerno que habla grandes blasfemias contra Dios, contra su trono, contra sus mandamientos, contra su pacto santo. Este poder sucio, vergonzosamente sucio, que aún en público deja notar su suciedad. Es una tristeza. ¿Cómo puede ser que la gente vaya atrás de este poder? Veamos pues ahora de lo que se trata la abominación desoladora. Daniel dice, al hablar de esta cuarta bestia, de este poder, que la ofrenda quemada fue puesta en su poder. Lo vimos al principio, ¿verdad? Esto quiere decir no que le fue dada, sino que este poder papal tomó el significado de la ofrenda quemada regular y en su poder tiró la verdad al suelo, conforme fue actuando y prosperando. Son palabras literales de la escritura en la versión judía. Este poder tomó la ofrenda del santuario, la ofrenda quemada, que significaba el sacrificio de nuestro Señor Yeshua, el becerro, ¿verdad? Que era completamente quemado en el día de la expresión para simbolizar nuestro Salvador. Ellos tomaron esta ofrenda y le dieron el significado que ellos tienen al hacer en su Eucaristía, en lo que ellos hacen con la copa y el vino. Ellos cambiaron completamente la intercesión de nuestro Salvador. Cambiaron completamente el significado de la intercesión y también cambiaron. El poder romano papal tomó el significado del sacrificio de Yeshua y le dio el significado que le convenía de acuerdo a las abominaciones que están ocultas en esa copa. Estableció un sacerdocio espurio que no tiene nada que ver con el sumo sacerdocio de Yeshua, el cual en todo su contenido lo vamos a estudiar con mucho cuidado, porque no es cuestión de decir algo. Tenemos que irlo viendo en la escritura, y esto lo veremos cuando estudiemos. Desde el tema siguiente estaremos
entrando en lo que es el sacerdocio de Melquisedec, y de ahí en adelante todo lo que es en cuanto a la intercesión será definido de acuerdo al santuario, al estudio del santuario. Así que no importa que se llame vicario de Cristo o que diga Dios en la tierra, Él ha adulterado la verdad, adulteró el significado de la ofrenda, de la intercesión de Yeshua, adulteró el significado del sacerdocio, o lo que es el sacerdocio de la orden de Melquisedec, que es Yeshua. El poder romano hizo todo esto, no importa cómo él se llame, a sí mismo. Esa es su pretensión solamente. Al decirse vicario de Cristo, él está tomando en sí mismo el sumo sacerdocio de Yeshua. Da el significado que quiere, que tiene ellos una interpretación falsa, porque el sacerdocio de Yeshua no es como ellos lo representan. Cambió el significado de la ofrenda quemada y las oblaciones y las tornó en una intercesión sangrienta y continua, en la cual se oculta la adoración a sus dioses paganos. Hemos estudiado cuáles son los dioses que adoran. Al dios Sol, ¿verdad? Sustituyó a sí mismo las fiestas ceremoniales, incluyendo el sábado semanal, por la institución de sus fiestas paganas que rememoran las costumbres de la religión de Semiramis. Yo tengo todo para explicarles, pero será más adelante, y si alguien lo pide, ir por todas sus fiestas y ustedes verán que es pura adoración a santos y a hombres y mujeres como vírgenes, ¿verdad? En realidad es pura adoración pagana, pura adoración idolátrica. Pisoteó a algunos que pertenecen al ejército del cielo de Dios y a los ángeles del cielo, porque todas las blasfemias que dice contra Dios, contra el cielo y contra los que habitan el cielo, es pisotearlos. La hechura de una trinidad es blasfemia contra Dios, porque recién estudiamos quién es Dios, quién es el Dios de toda la creación, quién es el que creó los cielos y la tierra, quién es el Dios del pacto. Yahweh, nuestro Dios, es así. La hechura de una trinidad es blasfemia a Dios en su naturaleza espiritual y la verdad de Dios y su Mesías, porque aunque multitud de veces Dios afirma ser un solo Dios, acomodaron los tres para amalgamar sus dioses principales. Es el demonio el que está atrás de toda esa trinidad pagana. El Dios que se adora en la iglesia popular, hemos visto, es el Dios Sol, que es la composición de Tamuz, ¿verdad? Y Nimrod, la madre del hijo, que en la religión católica es María, viene a ser Semiramis, que es la madre con la luna bajo sus pies. Hemos estudiado todo esto. Entonces estableció la Trinidad para amalgamar, para poner esos dioses ahí atrás. Estableció un nombre idolátrico, tres dioses, porque la palabra de Dios dice que es uno solo. Tres más de uno es idolatría, porque Dios es uno. De manera que en lugar del nombre de Yahweh hay tres dioses. Y eso no puede ser, porque eso es idolatría. Impusieron sobre el diccionario la palabra un solo Dios, siendo tres, porque no puede haber tres en uno. Uno es uno. Dos son los que están en el sol, ya lo dije. Era necesaria una trinidad para establecerlos como dioses dependientes de un Dios central, la serpiente. Según la leyenda de Semiramis, como hemos visto, a quien se entrega el reino al final de las cosas. Y es a él al que se le entregará el reino final, el reino mundial que el papado logrará. Pero será por un corto tiempo, porque el Señor destruirá la serpiente y a todo este poder. Esta es la abominación desoladora que pisotea el santuario hasta el tiempo establecido. Se estableció como Dios en su trono, usurpó el sumo sacerdocio de Yeshua, estableció la Trinidad suplantando a Dios, cambió el significado de la ofrenda quemada por la ofrenda continua del cuerpo y la sangre de Yeshua,
Cambió las fiestas establecidas por Dios, que son sombra de eventos futuros, por la institución de sus fiestas idolátricas, que son la tradición católica romana. Cambió la verdad del sábado también. El santuario de Yahweh debió volver a su estado correcto al fin de la profecía de los 2300 años, pero no fue así. La razón es que ninguna de sus pretensiones se ha encontrado con la verdad. El cristianismo formó una copia de las doctrinas de Roma, y los ángeles detuvieron los vientos de destrucción sobre la tierra y detuvieron todos los eventos que se estarán desencadenando muy pronto. Ya. ¿Por qué? Porque la verdad fue detenida, dice la Escritura. No hay quien predique la verdad. La verdad fue detenida. Y por eso es que ha sucedido esto. El cristianismo formó una copia de las doctrinas de Roma. El cristianismo tiene una copia del sacerdocio de Roma. Tiene una copia de la intercesión romana. El nombre de Dios no ha sido restaurado. La verdad acerca de la ofrenda quemada no ha sido restaurada. Las fiestas instituidas por Dios fueron olvidadas. Porque aunque como cristianos, como hijos del segundo pacto, no somos los judíos literales, somos agregados, injertados en la vid, ¿verdad? Siendo extraños, siendo enemigos de Dios, siendo que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Aún así, estas fiestas tienen que tener significado porque tienen que ver con los servicios del santuario, y los servicios del santuario tienen que ver con el tiempo del fin también. Por eso es que el apóstol Pablo dice que son eventos del futuro. El sumo sacerdocio de Yeshua tomó el patrón del sacerdocio católico romano. Así es como se figuran al Señor como el sacerdote católico. Eleva la copa, ¿verdad? Y con el poder según que tienen sobre Dios, de hacer que la copa se haga la sangre del Señor Yeshua y el cuerpo del Señor Yeshua. Así lo presentan los cristianos. Cada vez que piden perdón, está la sangre de Jesucristo y el cuerpo de Jesucristo. El apóstol San Pablo dice que volvemos a crucificar al Salvador. Este no es el significado de la intercesión del sacerdocio real, de acuerdo al santuario. Y todo esto es lo que Roma alteró, y el pueblo cristiano tomó de las doctrinas de Roma y las trajo, no las investigó y las cambió. Daniel 8:13, el ángel vino y le explicó a Daniel qué significaba. Entonces oí un santo hablando, y otro santo dijo al que hablaba: ¿hasta cuándo los eventos de la visión durarán? Y luego fíjense bien, los eventos de la visión, ¿hasta cuándo van a durar? Decía uno al otro. Concerniente a la ofrenda regular, la intercesión de Yeshua, su muerte, la intercesión, y la transgresión, la cual es tan desoladora. Es tan desoladora porque tiene que ver con el santuario del Señor, con la ofrenda, con las oblaciones. Tiene que ver con las ordenanzas del Señor, con los mandamientos del Señor, con el pacto eterno del Señor, que permite que fíjense, el santuario y el ejército del cielo sea pisoteado. ¿Cómo es que el ejército es pisoteado? Porque es traído abajo, como si fueran dioses, que permite que el santuario sea pisoteado. Es pisoteado el santuario por Roma día tras día tras día. El primer santo me dijo 2300 tardes y mañanas, después de las cuales el santuario, según la versión judía, no dice será purificado, dice será restaurado a su estado
correcto. Y esto hace sentido, mis hermanos, porque el santuario a su estado correcto es purificado de toda la mugre y la basura que Roma ha puesto en el lugar de la verdadera y sana doctrina. Después dice 2300 tardes y mañanas, o sea, la profecía más larga de la Escritura. Daniel 9 nos explica la pregunta: ¿hasta cuándo durarán las desolaciones? Y yo oré ante el Señor mi Dios e hice mi confesión. Fíjense, Daniel estaba: oh Señor, el grandioso y temible Dios. Este es nuestro Dios, el grandioso y temible Dios del pacto, Dios creador de toda la tierra y del cielo y de todo lo que existe. Él es nuestro Dios. Oh Señor, el grandioso y temible Dios que guarda el pacto. ¿Por qué trajo el pacto? Porque el pacto es el que está pisoteado desde que se le dio la visión a Daniel cómo sería pisoteado el pacto. Y misericordia, dice, con aquellos que le aman y aquellos que guardan sus mandamientos. ¿Se fijan? Porque guardamos los mandamientos. El Señor guarda su pacto porque los mandamientos, como lo vimos, no es ningún mérito que hacemos para que el Señor entonces dice: ah, yo te amo por eso. El Señor nos ama porque al obedecer, al estar dentro de los mandamientos, estamos dentro del pacto. Es nuestro corralito y nuestra seguridad de estar dentro del pacto eterno. Daniel estaba asombrado por la visión y el Señor le envió un ángel para explicarla, porque Daniel estaba pasmado de ver cómo esta bestia terrible, porque le fue presentada la bestia que vimos, bueno, esa es una representación, que pisaba y desgarraba y todo lo hacía pedazos con sus pies. Y vamos a ver aquí, Daniel 9:4, la profecía de los 2300 tardes y mañanas, que son días, de acuerdo a la profecía, son años literales. Tarde y mañana es como Dios establece un día, ¿verdad? Y fueron creados los cielos y la tierra, y luego se fueron, dice, creadas y dijo Dios: hágase la luz, y se hizo la luz. Y luego dice: y fue la tarde y la mañana del primer día. 70 semanas están determinadas, dice, para tu pueblo, para el pueblo judío, que estaba en cautiverio babilónico. Recuerdan, Daniel estaba orando, ellos estaban en cautiverio. Y para tu santa ciudad, para poner, fíjense bien, qué es lo que sucedería al final, dice, de este tiempo. 70 semanas para poner fin a la transgresión, para hacer que el pecado termine, para el perdón de la iniquidad, para traer la justicia sempiterna, para poner el sello en la visión y el profeta, y para ungir al santísimo lugar. Sabe entonces y discierne, entiende que 7 semanas de años, 7 semanas de años son 490, 7 por 7, 49. 490 años pasarán desde que salga el decreto para restaurar y reedificar Jerusalén, hasta que un príncipe ungido venga. Esta seguirá reconstruida por 62 semanas con espacios abiertos, pero esos serán tiempos difíciles. Este es el tiempo asignado para los israelitas que estaban, ¿verdad?, en cautiverio, porque ellos oraban por su ciudad, Jerusalén, que fuera reconstruida, y el templo que fuera reconstruido. Y entonces Dios les da el tiempo en que será reconstruido. Después de 62 semanas, el Mesías será cortado, mas no por él mismo. Pongamos atención a los sucesos y vamos a ir a la tabla, al esquema. Después de 62 semanas, el Mesías será cortado, mas no por él mismo. Esto es bien, esto lo comprendemos bien, pero esta es la parte que no se ha visto como debe de verse. El pueblo del príncipe que vendrá, este es un príncipe malo, destruirá la ciudad y el santuario
Y el fin entonces será con una inundación y estarán determinadas desolaciones hasta el fin de la guerra. Y él confirmará el pacto con muchos por una semana, y en el medio de la semana él causará que el sacrificio y la oblación se termine. Y por la extensión de la expansión, la extensión de sus abominaciones, él lo hará desolado. Ya vimos por qué. Incluso hasta la consumación, y que lo determinado sea derramado sobre la desolada. O sea, hasta que sea destruida esta ramera. Entonces vamos ahora al esquema para que lo puedan ver en el esquema. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, para poner fin a la transgresión. ¿Por qué se ponía fin? Porque el Señor iba a morir después de las 62 semanas, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús murió a la mitad de la semana, dice la profecía, para traer la justicia sempiterna, Jesús, Yeshua, para poner el sello en la visión y el profeta, sellado con su sangre preciosa, el pacto sellado con su sangre, y para ungir al santísimo lugar. Esta es la parte que tenemos que comprender. Ungir al santísimo lugar con la sangre de Yeshua, especialmente santo lugar, ¿verdad? Entonces estamos ahorita viendo esta parte, 70 semanas. Hasta aquí es que se trajo ya el Mesías, padeció, fue ungido, padeció, al morir fue ungido el santísimo lugar, y hasta aquí dice que para hacer que el pecado termine, para perdón de la iniquidad, para poner sello en la visión y el profeta. Es porque este tiempo, aquí terminaba el tiempo para los judíos. Yo escucho, ¿verdad?, que es que ellos eran salvos bajo otro pacto diferente del de nosotros. No es así, es el mismo pacto porque es la misma sangre. Al morir Yeshua, al sellar con su muerte, con su sangre, el pacto eterno, fue cumplido el pacto con los judíos. Fue cumplido. Ahora vendría el nuevo pacto que incluía a ellos y a nosotros. Los tiempos de la profecía habrá quien los pueda explicar todavía mejor que yo. Claro, yo sé que sí, pero lo que yo quiero mostrarles lo pueden ver con mucha claridad. 9:26, el pueblo de un príncipe que habrá de venir destruirá la ciudad y el santuario, dice Daniel 9:26. Fíjense bien, este príncipe es el cuerno pequeño. Es Roma anticipadamente, pero su fin vendrá con una inundación, y desolaciones están decretadas hasta que termine. El príncipe es el mismo misterio de iniquidad de que Pablo hablaba y que hemos estudiado. La iglesia cristiana, después de la toma de Jerusalén, porque Daniel nos sitúa en el tiempo después de la toma de Jerusalén. Es cuando dice que él confirmará el pacto con muchos, hará pacto con muchos, y entonces establece lo que es la abominación desoladora. Esto es lo que leímos antes. Y vamos a ver cómo es que esto sucedió, porque en la semana de la muerte del Mesías, el Señor fue sacrificado, se selló la profecía. Él fue el que ocasionó todo, ¿verdad? El poder que está atrás de todo esto. Pero lo que sucedió después de Jerusalén, de la toma de Jerusalén, y el pueblo del príncipe que vendrá
destruirá la ciudad y el santuario. Esto ya está hablando en el año 70, cuando fue destruida Jerusalén. El Señor murió en el 31, de manera que el príncipe que vendrá, aquí está hablando, está dándonos un espacio de tiempo después de destruir la ciudad. Causa que el sacrificio y la oblación se termine. Claro, se termina la vida, se mata el Cordero de Gloria y el sacrificio y la oblación se termina por la extensión, pero por la extensión, fíjense, de la expansión de sus abominaciones y sus transgresiones, Él hace desolado. O sea que Él, aquí es donde Él toma ya control de lo que es la ofrenda regular y de la interpretación de todo lo que hemos estudiado ahora. Daniel lo está situando después de la toma de Jerusalén. Ahora sí vamos más adelante. Un repasadito, ¿verdad? Esta es la profecía de los 2300 años. Es simple cuando la vemos así, ¿verdad? A partir del edicto para reconstruir Jerusalén, entonces esto fue hay 3 edictos, pero se toma el de 457. Entonces esto llega, vimos los 490 años para los judíos, que incluye la muerte del Mesías, porque es después de los 62 años y a los 3 años y medio de la semana profética Jesús muere, cuando dice que termina el sacrificio y la ofrenda. Y de aquí son 1810 años en los cuales está integrada la profecía de los 1260 años a como se ha interpretado de persecución papal. Pero en este tiempo es donde, según Daniel, después, si se fijan, este es el año 34. Después para el año 70, ¿cuántos faltarían? ¿Verdad? Los años que falten para el año 70, porque es la toma de Jerusalén. El apóstol San Pablo vivió hasta el 62 o 63, algo así. Entonces, pero cuando fue tomada Jerusalén en adelante, es cuando dice que se instala la abominación desoladora. Ahora sí, la iglesia cristiana, después de la toma de Jerusalén del año 70 después de Jesucristo, la persecución fue continua. Juan está en exilio, ¿se recuerdan? Porque Juan escribe sus epístolas en el año 91-92, de manera que si en este tiempo eran perseguidos, Juan sufrió persecución y hubiera muerto en la caldera de aceite hirviendo, pero Dios lo salvó y milagrosamente, y por eso es que fue después enviado al exilio en el año 95, de manera que ahí fue cuando le fueron dadas las revelaciones del Apocalipsis. Entonces quiere decir que todo esto son persecuciones hasta el año 95. Los historiadores dicen que fueron intermitentes y tuvieron tiempo de paz, pero de acuerdo a lo que hemos leído, fueron persecuciones duras, porque los apóstoles fueron exterminados, con excepción de Juan, que no lo pudieron matar y lo mandaron en exilio. La iglesia de Esmirna empieza su periodo desde el año 100 al 313. Y fue una era, porque Esmirna es descrita como una iglesia perseguida, bañada en sangre. Y es que las persecuciones de los paganos, de Roma pagana, fueron sangrientas, porque Roma era una nación idólatra. El mismo Constantino era sacerdote pagano, de manera que ellos fueron perseguidos. Y aquí podemos estar contando hasta el año 100, hasta el 313 fue persecución de la iglesia. Ese es el marco donde se llevó a cabo todo este cambio. Roma
en el concilio de Nicea, ya para el 328, ¿cuánto fue? Para el concilio de Nicea ya estaba, todos los sacerdotes, ya estaba distribuido todo el cristianismo en la iglesia popular, porque es entre ellos que había la discusión de la naturaleza de nuestro Señor, la naturaleza de Dios, la naturaleza de Jesucristo, y luego la Trinidad, que salen con la Trinidad. Esto se determinó en los concilios católicos. No fue del estudio concienzudo de la palabra, porque si Roma ha odiado algo es la palabra de Dios, la ha cambiado. De manera que en este tiempo fue cuando de persecuciones y de todo, fue cuando la iglesia fue tan azotada que se sucedieron todos estos cambios. Esto no me dio tiempo traducírselo porque lo agregué al final, pero está en la historia de la cristiandad, La persecución de cristianos, dice, los primeros cristianos fueron perseguidos por su fe. Y esto está en la historia, está en el internet y este es el link. Fueron perseguidos, fíjense, por su fe, por las dos partes, judíos y romanos, los líderes judíos y los líderes romanos. Fueron ellos dos, hicieron su pacto, ¿verdad? Todo vino cambiando ahí doblando la verdad para poder perseguir a los seguidores de Jesús. En el año 64 después de Cristo, después de Cristo, el emperador Nero culpó a los cristianos por un fuego que sin duda ellos prendieron. Y muchos fueron brutalmente torturados y muertos durante este tiempo. Bajo el emperador Domiciano, ser cristiano era ilegal. Si una persona confesaba ser un cristiano, era ejecutado. Empezando en el 303, fíjense, estamos hablando que desde el año 100 que inicia el periodo de la primera iglesia de Asia, ¿verdad? Y aquí hablamos ya del 303. Los cristianos enfrentaron la más severa persecuciones hasta la fecha bajo los coemperadores Dioclecianos y Galio. Esta fue conocida como la gran persecución. Y luego, en el tiempo de Nero de que estábamos hablando, los cristianos primeros fueron la meta de persecuciones. Unos con una crueldad que es unspeakable, no se puede hablar la crueldad con que fueron perseguidos. Por ejemplo, el emperador Nero culpaba a los cristianos por el gran fuego, y dice el historiador Tácitus que los cristianos fueron dados a los perros y destrozados por perros, fueron crucificados en cruces y usados como antorchas humanas para iluminar sus jardines en la noche. La segunda gran persecución empezó en el 303, o sea que termina una y empieza otra, bajo el emperador Diocleciano Galius. El imperio, el segundo en comando del imperio, está detrás de esta persecución, esta política que continuó hasta después de la muerte de Diocleciano. Por 8 largos años, los decretos oficiales ordenaban que los cristianos, no fuera de las oficinas públicas, ¿verdad? Les confiscaron las escrituras, los edificios de las iglesias fueron destruidas, los líderes arrestados, y se les requería sacrificios paganos, que hicieran sacrificios paganos. Todos los métodos de tortura eran sin misericordia
misericordia eran empleados para someterlos. Fieras salvajes, quemados, acuchillados, crucificados y estirados en el rack. Todo eso sufrieron en este tiempo de tortura que Roma pagana, instigada por Roma papal, que era un todo, ¿verdad? Era Roma pagana primero, y después viene a suceder todo esto que vamos a ver adelante, hasta la conversión, porque el emperador Constantino dijo que tuvo una visión donde vio al sol, y el sol era su Dios, ¿verdad? Y así que en realidad, según él, se hizo cristiano, porque le fue dicho que era cristiano, pero lo que sucedió es que había tanta sangre, como hemos visto, corriendo por el imperio, que él quería hacer la paz, que quería tener un poco de paz en su imperio, y entonces se hizo al cristianismo para hacerlo legal. Y una vez hecho legal, entonces ahora sí se hizo la religión oficial de la nación. Y se habla de esta religión en los registros como una religio prava, que quiere decir una religión diabólica o depravada. ¿Por qué? Porque no era la religión diabólica y depravada, no era la religión de los cristianos primeros, judíos y no judíos, que formaron la iglesia de Cristo. Esta iglesia depravada era la iglesia cristiana de antes. Era la iglesia cristiana que se corrompió, porque cuando este poder hizo, como dice Daniel, que hizo el pacto con muchos, entonces muchos por soborno, por no morir, otros por lo que sea, pero el paganismo se mezcló con el cristianismo, y entonces la religión se hizo depravada, porque toda connotación de la religión de Semiramis es sexual, es una religión depravada sexualmente. Así que todo este cristianismo fue el que tomó control incluso de la nación romana, porque después el mismo Papa tenía control sobre los emperadores, como podemos saber por la historia. Entonces Constantino para entonces trató de unir la cristiandad y resolver todos los problemas que dividían la iglesia, para estableciendo el credo de Nicene, el credo de Nicea. Es cuando empiezan a cambiar todos los asuntos de quién es Dios, quién es Cristo, y todo esto que es la abominación de la ramera. La iglesia católica en el 380 después de Cristo, el emperador Teodosio dijo: yo declaro el catolicismo la religión del Estado del Imperio Romano. O sea, Teodosio declaró el catolicismo como la religión de la nación romana, del Imperio Romano. De manera que aquí ya podemos ver que es el cristianismo de Roma, el cristianismo sucio de Roma, hecho como la religión del Imperio Romano. Aquí ya había triunfado, ya aparentemente, ¿verdad? Y en realidad triunfó como una religión cristiana, pero no era cristiana, era cristiana pagana, porque todas sus doctrinas son suciedad. Dios dice que la copa de esta mujer está llena de su fornicación. Entonces no hay nada bueno en sus doctrinas, no hay nada bueno en su copa, porque la copa que sostiene son sus doctrinas. Aparte bueno, la doctrina principal es la que acabamos de ver. El Papa o el cardenal de Roma operando como la cabeza de la Iglesia Católica Romana.
Los católicos expresaron una grande devoción por la Virgen María, la reconocieron los 7 sacramentos y honraron reliquias y lugares santos para ellos. Empezó con sus tradiciones, todo lo que hace ahora. Peregrinaciones a lugares santos, que antes eran, de rodillas, muchos iban de un lugar a otro, y otros iban peregrinos que se llaman. Mi abuela me hablaba de los peregrinos, y ellos iban en peregrinación a otro lugar, a ver una virgen, a ver diferentes representaciones de ídolos. Todo esto hizo la Iglesia Popular. Ella metió sus ordenanzas, sus ceremonias, sus fiestas, sustituyendo las ordenanzas que significaban lo que de acuerdo al santuario, como por ejemplo la ofrenda mecida, que es la fiesta de la ofrenda mecida, ¿verdad? Después, que significa la resurrección del Señor. La fiesta de las trompetas, que es cuando nuestro Señor vendrá. En fin, todo esto fue cambiado, mis hermanos y mis hermanas. ¿Cómo pueden decir que las fiestas no tienen significado para nosotros? Claro que tienen significado. Si no las podemos guardar como un judío las guarda, porque ni siquiera tenemos idea, pero podemos reconocer que estas fiestas fueron ordenadas por Dios y que no fueron canceladas. Cuando el Imperio Romano se colapsó en el 476 después de Cristo, surgieron diferencias en la Iglesia Popular, ¿verdad? Y se dividieron en 2 grupos. Bueno, vamos a seguir adelante con lo que es el pacto. Vimos la persecución romana en el marco porque a mí me inquietaba mucho. Yo quería saber y quería ver, trazar hasta donde fuera posible qué sucedió, porque Daniel establece que después de la toma de Jerusalén, la abominación desoladora se sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Sino todos los cambios que hizo la Iglesia Popular en la Escritura para meter toda su suciedad de todas sus doctrinas y todas sus observancias religiosas. Esa es la abominación desoladora. Eso es lo que mancha el santuario día con día, que lo pisa hasta que venga el fin, porque dice, el ángel le dijo a Daniel que esas desolaciones seguirían hasta el fin del tiempo. En Daniel 9:27, él hará un pacto fuerte con líderes por una semana, por el medio de la semana, él pondrá alto a la ofrenda, muerte del Señor, ¿verdad? Y del grano, la ofrenda de la resurrección, en las salas de cosas detestables. Él puso fin el Imperio Romano, ¿verdad? Mataron a nuestro Señor, pero dice, en las alas de cosas detestables. Todas las doctrinas que vinieron a salir después por el acuerdo de Roma y el papado que después vino a ponerse sobre el mismo imperio. El desolador vendrá y continuará hasta que la destrucción ya decretada sea derramada sobre el desolador. Hasta el fin, hasta que todo esto sea destruido, hasta que estas naciones, hasta que esa roca que vio el rey Nabucodonosor de contra este imperio de maldad será destruido. Aquí en esta partecita de la profecía, aquí en este espacio, acuérdense, después de la destrucción de Jerusalén, viene todo esto, el pueblo del príncipe que habría de venir, Roma política, pueblo, el papado, príncipe, era Roma de hierro, el pueblo de este príncipe hizo pacto fuerte con los líderes del pueblo de Dios por una semana y quitaron el sacrificio, la ofrenda, porque el Mesías fue sacrificado por los romanos en alas de cosas detestables. Cuando escuchamos la predicación de que Poncio Pilato asintió a la muerte del Señor, y como su esposa le dijo no tengas nada que ver con este santo, y él tuvo miedo, pero lo llevó a cabo. ¿Por qué? Porque todo estaba en alas de cosas detestables.
era porque él tenía la misión que cumplir. Eran acuerdos que habían hecho. Nosotros vemos solo la manifestación cuando los judíos piden: si no lo crucificas, no eres amigo del César. Porque ellos ahora servían al César. Ya no servían al Dios del santuario, ahora servían al César. Ahí está el acuerdo, ¿verdad? Fue sacrificado por ellos en alas de cosas detestables y continuará hasta el tiempo del fin. Este pasaje nos está diciendo una orden de eventos que sucedieron después que Jerusalén fue destruida en el 70 después de Cristo. Había pasado ya 37 años de la muerte del Señor. Pablo ya había muerto. Al destruir el santuario se declaró la desolación. El profeta dijo: en alas de cosas detestables. Las abominaciones que vimos antes es la desolación del Dios verdadero para el mundo entero. El santuario israelita en tiempos de Ezequiel fue desolado porque la presencia del Señor se fue del templo. El Señor con sus querubines en su trono salió del templo. Y ustedes pueden ver en el libro de Ezequiel. Pero aquí el Señor está llamando, pero la abominación de este poder es que ha ocultado a Dios. Ha ocultado al verdadero Dios para imponerse como Dios y como Señor y dueño de todo el mundo. El enemigo estaba obrando para abrir completamente paso al clero. Y sabemos que fue así. Este príncipe tomó en sus manos el cuerno pequeño, el significado de la ofrenda quemada, las oblaciones, y cambió los tiempos y la ley. La extensión de sus abominaciones son tan enormes que hace el santuario desolado hasta la consumación, hasta que la ira de Dios descienda sobre el pueblo desolado de su Dios. Hemos visto hasta aquí. Esta abominación o actuación del príncipe que habría de venir, el cuerno pequeño, sucede cuando la ofrenda real fue sacrificada. Como hemos visto, puso fin a la ofrenda quemada regular y la oblación del grano, la resurrección del Señor. Él tomó control de todo esto en la interpretación. Por eso dice que fue puesta en sus manos, no que le fue dada de ninguna manera, sino que el papado tomó control de todo lo que era esto, y no tomó control del templo judío, porque no es así. No es así, sino que tomó el significado y lo integró y lo hizo el significado de acuerdo a lo que ellos establecieron como su doctrina, que tiene sus dioses paganos en ello. Por los pasajes anteriores sabemos que fue puesta en sus manos, o sea que el poder apóstata tomó el significado de ella y lo cambió. Ahora sí, aquí se ve un poquito más clarito. Año 70, destrucción de Jerusalén y el templo. Se instala la abominación asoladora en alas de cosas detestables. 1260 años de supremacía papal siguen adelante, ¿verdad? Y en realidad yo no estoy estableciendo fechas, aquí empezó esto y aquí empezó esto y lo otro, no podría. Estoy estableciendo facts, hechos, de lo que, en cuanto a lo que sucedió, porque aún en los historiadores vemos en las interpretaciones en cuanto a la profecía de los 2300 años, que si esta semana está en otro lado, que si está, pero esta interpretación es segura en cuanto a la interpretación, bien segura en cuanto a la interpretación del tiempo total de la profecía. La semana en que el Señor fue sacrificado, y luego de aquí, por eso es que yo de aquí fue solamente que tomo hasta donde empieza el año 70, la destrucción de Jerusalén, cuando dice, porque la abominación desoladora precede a la destrucción de Jerusalén, empieza en la destrucción de Jerusalén. Por lo menos, y nosotros vimos por qué, ¿verdad? Porque todas las persecuciones que se desarrollaron fueron sangrientas, fueron horribles,
y en el medio de la persecución y la opresión, fue como cambiaron todas las cosas. Fue a la fuerza que cambiaron todo, porque aplastaron la iglesia del Señor. Pueblos enteros fueron masacrados, los valdenses exterminados por la iglesia popular, por el papado junto con el poder romano. Porque son el poder romano, ¿verdad? Son la nación romana, aunque ahora es más religiosa que política, pero es política, vaya que sí, es política mundial. Eso es lo que lucha por todo el poder papal, el poder mundial. Daniel 11:28. Este es el versículo que leímos al principio. Ahora va a tomar más significado. El rey del norte regresará a su tierra con grandes riquezas. Este cuerno pequeño, príncipe rey, tiene grandes riquezas. ¿Cómo no? Después leía yo en la historia, después del 313, después de esa grande persecución, donde tenían que tener un certificado para que dijera que eran cristianos, que adoraban en dioses paganos, porque si no, los mataban. Después de dice que el papado se hizo de grandes riquezas, y es porque tomaba todas las riquezas de los que aplastaban las iglesias y todo. Su corazón será contra el santo pacto. Y el santo pacto, lo hemos estudiado, se sella con la sangre del Cordero. La sangre de Yeshua es la sangre del pacto, precisamente. Él tomará acción, cambió las cosas y regresará a su lugar. Al tiempo designado regresará al sur, pero esta vez las cosas se tornarán diferentes, y aquí habla de todo lo que sucedió. Barcos de Quitín vendrán contra él y su valor le fallará. Entonces, en su retroceso, él tomará furiosa acción contra el santo pacto. Otra vez mostrando favor para aquellos que abandonan el pacto santo. O sea que aquí, por medio de concesiones para los cristianos que se doblaban de su fe, entonces él les mostraba favor, y así fue cambiando, fueron cambiando, metiendo sus doctrinas de demonios en lugar de la doctrina santa y pura que venía de la iglesia de los apóstoles, de la iglesia de Jesucristo. Todo fue cambiado porque él estaba contra el pacto santo. El papado, este poder, está contra el pacto santo. Y esto es lo que se ha ignorado. El pacto santo es la intercesión de nuestro Señor Yeshua. El pacto santo tiene que ver con la intercesión, porque es la muerte de Yeshua, la ofrenda quemada, y el pacto es precisamente la intercesión. Es como somos salvos, por medio, porque no hay otro nombre bajo el cielo en cual podamos ser salvos. Por eso exclamamos: hay poder en la sangre del Señor Yeshua, porque ahí es donde se hizo nuestra salvación, se logró nuestra salvación. Daniel 11:31. Fuerzas armadas vendrán a su orden y profanarán el santuario y la fortaleza. Esto es el tiempo del fin, mis hermanos. Todo está enmarcado para el tiempo del fin. Todo esto sucederá nuevamente. La fortaleza, abolirán la ofrenda diaria quemada. Todo eso sucedió y sigue sucediendo, y se afirmará más al fin, y sentarán la abominación que causa desolación. ¿Se fijan que sentarán la abominación que causa desolación? Entonces, ¿verdad que la abominación desoladora tiene que ver con la profanación del santuario, con la fortaleza? Ellos, con la abolición de la ofrenda quemada, que ellos pusieron su abominación de doctrinas
en lugar del significado real de la ofrenda quemada. Mis hermanos, ¿está claro? Aquellos que actúan malvadamente contra el pacto, porque hay entre las filas del Señor aquellos que van a obrar malvadamente contra el pacto. Él los corromperá con sus halagos, pero el pueblo que conoce su Dios, por eso es tan importante, Yahweh, tu Dios, Yahweh nuestro Dios. El pueblo que conoce su Dios permanecerá firme y prevalecerá. ¿Por qué? Porque si conocemos al Dios del pacto, estamos en el pacto. No es solamente guardar los mandamientos y creer en 3 divinidades. Dios no se compone de divinidades. Dios es uno, como Él lo dice. Otro dato importante que nos asegura la interpretación es que esta abominación desoladora del santuario, toda la persecución del ejército del Señor sería hasta el tiempo del fin. De manera que esta abominación sigue y sigue hasta el tiempo del fin. Porque hasta ahí entonces es que el ángel dice que sucedería. Hasta que el desolador sea destruido. Entonces, esto quiere decir que esta abominación continúa hasta ahora. No es de que, es que nuestra Trinidad es diferente de la de ellos. Mis hermanos, no nos engañemos. La Trinidad es heredada. No surgió por el estudio y el escudriñamiento de la palabra, porque la palabra no apoya una Trinidad de dioses. Daniel 8:17. Él vino hasta donde yo estaba parado, y su cercanía me aterrorizó tanto que caí sobre mi rostro. El ángel, ¿verdad? Pero él me dijo: ser humano, entiende que la visión se refiere al tiempo del fin. Todo esto que hemos estudiado, el tiempo del fin. ¿Dónde se va a parar en el templo y plantar la abominación desoladora? Ahora ya la plantó. Desde la destrucción del templo en adelante viene la destrucción, la abominación asoladora hasta el fin del tiempo. La bestia de Apocalipsis 13 confirma todo esto, porque esta es lo que sucede, lo que está sucediendo ya, ¿verdad? Todo esto es la continuación de lo que hemos estado estudiando ahora en el libro de Apocalipsis, del fin del tiempo, de este tiempo. Apocalipsis 13 dice, hablando de este poder papal, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Sigue el templo, ¿verdad? El templo, sigue la blasfemia contra el templo y contra el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque ya no tiene nombre. Ahora es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahora son 3 dioses, Trinidad de deidades. Pero el verdadero Dios, ¿cómo dijo que se llamaba? Yo soy Yahweh, tu Dios. Así dijo que se llamaba. Pero ellos blasfeman el nombre de Dios, blasfeman el templo de Dios y blasfeman a los que moran en el cielo, porque los usan erróneamente. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y pueblo y nación. Este es el poder grande. Este es cuando vienen grandes riquezas, como leímos, que tendrá todo el poder. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. No están sus nombres nuestros nombres en el libro de la vida, a menos que estemos dentro del pacto verdadero, porque el enemigo de Dios,
por medio de este poder del papado, de este poder satánico, de este poder, de esta ramera, es que su ataque es contra el pacto santo, contra el templo de Dios y contra el nombre de Dios y contra los que moran en el cielo. Si alguno tiene oído, oiga, dice el Señor. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, espada es ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos y la fe de los santos. Mis hermanos, todo lo que viene son cosas terribles. Nosotros sabemos que con la imposición del domingo, ¿verdad? Todo se viene en una forma en que no nos damos cuenta qué es lo que significa guardar el domingo en lugar del sábado. Pensamos que solamente tiene que ver con el día, pero no, mis hermanos, como hemos visto, tiene que ver con quién es Dios. ¿Quién se erigió como Dios para cambiar el día del Señor, para cambiar las fiestas del Señor, para cambiar todas sus ordenanzas, para blasfemar el nombre de Dios? Se ha puesto como Dios, pero el verdadero Dios dice: yo soy tu Dios, Yahweh tu Dios, Yahweh tu Dios. En cada mandamiento del Señor dice Yahweh tu Dios. Está firmado por Él para que no haya duda. Señor, este es el poder esto es lo que estábamos citando. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo: el dragón de Daniel 7, la bestia de Apocalipsis 13. Y aquí está con toda su pompa, como Dios, haciéndose Dios. ¿Cómo puede ser un hombres tan sucios que atacan niños, que destruyen la inocencia de criaturas y que están metidos como una jaula de aves de rapiña, como lo llamó el Señor, y con una pompa como si fuera Dios? Está blasfemando el nombre del Altísimo, de Yahweh. Y si no lo podemos ver, mis hermanos, es precisamente porque la Odisea dice que está ciega. Al decirse vicario de Cristo, Él está tomando en sí mismo el sumo sacerdocio de Yeshua, dándole el significado, una interpretación falsa. Cambió el significado de la ofrenda quemada, las oblaciones, y las tornó en una intercesión sangrienta y continua, en la cual se oculta la adoración a sus dioses paganos. Sustituyó a sí mismo las fiestas ceremoniales, incluyendo el sábado semanal, por la institución de sus fiestas paganas y por la institución de la adoración en día de domingo, considerándolo santo en vez del sábado. Pisoteó a algunos que pertenecen al ejército del cielo y a los ángeles. Sus blasfemias alcanzan al cielo. Así es lo que dice el profeta Daniel, que sus blasfemias alcanzan al cielo, porque blasfema con seres, con nombres o seres del cielo que no sabe, y ha establecido una trinidad de dioses y ha establecido todas sus doctrinas sucias. Abominación desoladora al echar por tierra toda la verdad de Dios, la verdad del Padre en su Hijo. Abominación porque echó por tierra al Dios del pacto, sempiterno por una trinidad de deidades. Abominación por echar por tierra el pacto sempiterno, quitarle el significado al pacto. Abominación porque echó por tierra los mandamientos y las ordenanzas del Altísimo. Abominación al representar al sumo sacerdocio de Yeshua.
Abominación al pretender hacer que la carne y la sangre del mismo Yeshua sean la hostia y la copa de vino fermentado. Abominación al representar la intercesión de nuestro sumo sacerdote presentando el cuerpo de Cristo en la hostia y la sangre en la copa. Abominación por hacer de la ofrenda continua un sacrificio continuo. Abominación por representar la omnipresencia del Altísimo como una deidad, como una paloma, como una mujer. Porque eso es lo que hace el Altísimo, omnipresente, se ve reducido a una deidad como una mujer. Abominación por la adoración de la Madre de Dios, que es realmente adoración a Semiramis. Abominación por la adoración a dioses paganos. Abominación por hacerse como Dios. Abominación por pisotear la verdad de Dios. Abominación la pedofilia del sacerdocio católico. Abominación los conventos y casas de adopción y orfanatorios para la pedofilia de prelados católicos. Abominación sus tradiciones paganas de adoración a ídolos y muertos. Abominación asoladora. Esto es abominación desoladora. Esto es lo que significa que el santuario es asolado por toda la suciedad de Roma. Todos los pecados de Babilonia son comprendidos por la cristiandad, excepto los pecados que tienen que ver con tomar el significado de la ofrenda quemada, las oblaciones y las ordenanzas. Porque los cristianos, aunque no todos, comprenden muchas de las doctrinas, el core de las doctrinas paganas, ¿verdad? De las doctrinas de Roma, que comparándolos con la escritura y las reconocen que son falsas, como adoración de imágenes, el infierno, el purgatorio y todas sus doctrinas, ¿verdad? Pero esas son doctrinillas comparado con todo esto que acabamos de estudiar. La abominación desoladora tiene que ver con el templo de Dios, con el santuario de Dios, con la ofrenda de Dios, con la oblación, con la sangre en el arca del pacto. Esa es la abominación desoladora. El cristianismo salió de la Iglesia Católica Romana. Cuando Martín Lutero clavó sus tesis, ¿verdad? Empezó la lucha solamente. Mismo Martín Lutero no era una blanca paloma. En realidad trajeron verdades y se descubrieron verdades. Las iglesias después de la Reforma Protestante salieron de Roma, pero no salieron de todas sus doctrinas. Se trajeron la verdad babilónica de la Trinidad, se trajeron en la observancia del domingo, se trajeron la doctrina del infierno y se trajeron, ¿verdad? No siguieron reformando. No se dieron cuenta que la iglesia, no comprendieron la abominación desoladora. Porque si lo hubieran comprendido, no hubieran traído la Trinidad, que es de origen romano, católico romano. La ofrenda quemada, la oblación, la intercesión de nuestro sumo sacerdote, que unada a la suplantación de Dios hace la abominación desoladora. No, mis hermanos, es cosa seria. Esta es la abominación desoladora, no el estandarcito que fue plantado en el templo. La abominación desoladora es el haberse plantado como Dios en lugar de Dios, es el atribuirse el sacerdocio de Melquisedec al alterar lo que es el verdadero sacerdocio de Melquisedec. La abominación desoladora es hacer del sacrificio de Yeshua una intercesión sangrienta continua.
Por eso es importante que nosotros comprendamos la verdad del santuario también. En los concilios católicos desde Nicea se definieron las doctrinas cristianas. Y si ustedes gustan, en uno solo pasamos todas. Son muchas, podríamos traerle muchísimas, todas, todo registrado en los anales de la historia católica. Casi todas conservan las dos doctrinas que son la abominación desoladora para Dios, la ofrenda quemada, la intercesión sacerdotal al estilo católico y las ordenanzas de Dios por no que fueron cambiadas. Aunque se considera el vino y el pan como la carne y sangre literal de Yeshua para Roma, y los cristianos no la consideran literal sino un símbolo, ¿verdad? Pero esto es en la Santa Cena. Pero la iglesia popular lo tiene como la intercesión diaria. La intercesión diaria y la sangre literal y la carne literal. Según ellos, su poder es tanto. Esta doctrina es que este significado que dieron a esta ofrenda quemada es una abominación. Es un link, es una cadena de abominaciones. Por eso es la abominación desoladora, porque asoló el santuario. Lo asoló del Dios verdadero. Asoló el santuario de la verdadera intercesión. Asoló el santuario de la verdad de Yeshua, la verdad de Dios, la verdad del Padre en el Hijo, como podremos verla en el santuario. Mis hermanos, es horrible lo que este poder papal ha hecho. El Señor nos sigue diciendo, y voy a citarles Isaías 43:7 una vez más, para que lo queden en su mente, porque esto es para nosotros ahora, como fue para Israel. Esto es para nosotros, porque dice, todos los llamados de mi nombre. Si somos llamados del nombre del verdadero Dios, entonces podemos entender que Él nos creó, Él nos formó, Él nos hizo. Yahweh, nuestro Dios. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos. El Señor está diciéndoles a los que no pueden ver esta verdad, ciegos que no tienen ojos, sordos que tienen oídos, congréguense a una todas las naciones, júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que os dé nuevas de esto? Que nos hagan oír las cosas primeras. No hay casi quien se levante a predicar la verdad de Dios, la verdad que Él es el único Dios verdadero. Presenten sus testigos, justifíquense. Oigan y digan, verdad es lo que predicamos. ¿Dónde? Con la escritura en la mano, ¿dónde pueden decir que existe una Trinidad? 100% fundamentada con la Biblia solamente. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo, el Mesías, Yeshua, Jesús, que yo escogí para que me conozcáis y creáis. Fíjense bien el significado de esto. Vosotros sois mis testigos. Yo puse esto porque tiene un colon, semicolon, tiene un punto y coma porque así está en la Biblia, pero yo no me fijé y lo dejé porque a mí me gusta ponerle los versículos sin puntuación, porque entonces podemos ver el verdadero significado. Fíjense, vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo, el Mesías Jesús, que yo escogí para que me conozcáis. ¿Para qué lo escogió? Para que lo conozcamos a Yahweh. El Padre en el Hijo fue para presentarse a su pueblo y a nosotros. Para que me conozcáis y para que creamos y entendamos
que Él mismo es, que antes de Él no fue formado Dios, ni lo será después de Él. No hay Dios después de Él. Él escogió a su siervo, pero no lo está diciendo un Dios aparte, sino que está diciendo que entiendas que yo lo escogí para que me conozcas y para que creas y entiendas que yo mismo soy. ¿Se fijan? Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Hermanos, mis hermanas, ¿por qué echamos a la basura estos versículos cuando son tan claros? Yo, Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Cuando nosotros entendemos esta sección de este versículo, que Él estuvo en Cristo para salvarnos, para reconciliarnos, para que creamos en el verdadero Dios, no en dos o en tres, sino para que creamos en el verdadero Dios. Entonces comprendemos que cuando dice la Escritura, porque no hay otro nombre más que Yeshua en el cual podemos ser salvos, podemos entender que Él mismo es. Dice, entiendas que yo mismo soy, porque antes de mí no fue formado Dios, ni lo habrá después de mí. Aquí está echando por tierra esa teoría de que en la eternidad Dios tuvo a Jesucristo o Jesucristo de alguna forma, Yeshua. Porque dice, ni antes de mí ni después de mí fue formado Dios. No hay otro. No hay quien salve. Yo anuncié, Él anunció, yo salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. ¿Se fijan? Porque no existen otros dioses, no debe haber otros dioses. Vosotros pues sois mis testigos. Nosotros que somos llamados a ser testigos del verdadero Dios, porque estamos en el pacto, porque obedecemos sus mandamientos, porque le amamos sus mandamientos. Creemos que estamos en el pacto, pero honramos una trinidad de dioses heredada del papado. Cuando Él está diciendo, yo mismo soy. Y cuando en el Nuevo Testamento dice, Dios estaba en Cristo. Y Colosenses dice, corporalmente Dios habitaba a su Hijo. Pero no lo podemos creer cuando Él dice, que sepas que yo mismo soy. Yo mismo. Vosotros, dice, sois mis testigos. Dice Yahweh, que yo soy Dios. Yeshua es Yahweh. Yahweh es Yeshua cuando se presenta a su pueblo Israel y a nosotros. Por eso no es ningún pecado cuando nosotros hablamos el nombre de Yahweh o Yeshua, porque así se ha presentado el Señor. Es el mismo Dios. Mis hermanos, más claro, Señor del cielo, Yahweh establece su verdad rotundamente, definitivamente. Él mismo nos está diciendo por medio del profeta que Él mismo es. Que no hay otro Dios que ha sido formado de Él, después de Él. Que solamente Él salva, que fuera de Él no hay quien salve. Que Yahweh es Dios verdadero. Y si Dios dice que Él es Dios y solo Él es Dios, ¿por qué no debemos creerle? Claro que sí. Veremos la intercesión y el sacerdocio de Yeshua en los temas del sumo sacerdocio. Estoy terminando, mis hermanos. Estoy terminando en que nosotros somos el pueblo cristiano. Mi hermano, mi hermana, de todo el mundo y quien quiera que me escucha. Y si no has conocido a tu Señor, conoce que Dios mismo, el Padre, vino a salvarte por medio de Yeshua, su Hijo. Jesús, como le conoces. Yeshua, su verdadero nombre en hebreo. Él es el único Dios verdadero
Él es tu Dios. Y precisamente la abominación espantosa tiene que estar luchando contra el nombre del Dios verdadero. Pero el pueblo de Dios conocerá a su Dios, dice, conocerá mi nombre y conocerá a su Dios en el fin del tiempo. Por eso los 144,000 llevan el nombre de su Padre en sus frentes. Porque esta verdad tiene que salir a la luz. Que la abominación de Babilonia, la abominación de la ramera, de este poder papal, es esa. Echar por tierra la verdad de Dios, echar por tierra su nombre y plantarse como Dios en esta tierra. No es así de pequeña como la habíamos estudiado, mis hermanos. Es la grande abominación desoladora que va a terminar hasta el fin. Y es por eso es que la ira de Dios se enciende al final y dice que trajo en memoria la abominación de la ramera para destruirla. Mis hermanos, el fin viene bien pronto. Esta verdad va adelante como el caballo blanco de Apocalipsis 6 y triunfará porque es la verdad de Dios. El nombre de Dios será restaurado. El verdadero Dios será restaurado en los pocos que le sigan. Y esos pocos son los que predicarán al final. Esos pocos que son los que andarán en el monte de Sión con el Señor, porque tienen el nombre del verdadero Dios en sus frentes. Yo les animo a que en el nombre del Señor consideremos lo que hemos visto. Nuestro siguiente tema, vamos a empezar con el origen del sacerdocio de Melquisedec. Y va a serles un tema solamente acerca de la intercesión, pero como tengo que entrarme al santuario y todo, es mejor llevar el tema en orden. Vamos a ver el origen del sacerdocio de Melquisedec y así vamos a ir viendo la intercesión de nuestro Señor Yeshua y quedará claro la intercesión de acuerdo a los servicios del santuario, de acuerdo al papel de nuestro sumo sacerdote después de su resurrección. Así que oremos para terminar. Alabado es tu nombre, Dios del cielo y de la tierra, nuestro Yahweh, nuestro Yeshua, nuestro Dios verdadero. Señor, te damos la gloria y te damos la honra. Te alabamos, te reconocemos como Dios del pacto y queremos estar en el pacto contigo, Señor. Gracias por darnos tus mandamientos, por darnos el santo sábado, por darnos tus ordenanzas, por hacernos ver tu verdad en tu palabra. Señor, muchas gracias, porque tu palabra alumbra y hace entender al que no entiende. Abre los ojos de los ciegos, derrama el colirio del cielo sobre cada uno, Señor, y cada una que nos escuche. Señor, ponemos esta verdad en tus manos porque es tuya. Perdona la imperfección de esta sierva, porque no soy una mujer preparada con escuela ni teología, pero Señor, tu palabra alumbra y hace entender, y lo que tú haces entender, queremos que toda la gente pueda verlo. Gracias, Señor, gracias por darme esta oportunidad. Tuya es la gloria, mi Señor, la honra, la adoración, porque solamente tú eres Dios, tú la mereces. Tú, Señor, creador de todo lo que existe. Yahweh, Sabaoth, Yahweh de los ejércitos celestiales, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro creador y nuestro Redentor y nuestro Salvador, porque tú dices que tú mismo eras, porque tú eras en tu Hijo, porque tú estabas en tu Hijo y estás, porque un solo Dios es el que reina sobre su pueblo hasta el final de la historia de la humanidad. Dios y el Cordero, un solo Dios verdadero. En tu santísimo nombre, Señor, te alabamos y glorificamos.
y te damos la gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua, que es sobre todo nombre, nuestro Yahweh en Yeshua. Amén.